Bienvenidos y bienvenidas a Esto Fuimos Argentina hace 20 años, una fugada máquina del tiempo que te lleva a las cuentas más suizas del 2002. Arranquemos, semana 30, del 23 al 29 de julio. Se fue físicamente, pero queda aún la voz del cantor de los 100 barrios porteños, ¿no? Y quedará para siempre, porque fue el hombre querido por el pueblo, aparte de imponer su estilo que le gustó a todo el público argentino. Usted lo vio en los últimos días, se pudo comunicar con él, sabía cómo estaba él de salud, de estado. Antes de que lo internara, había conversado con él, porque lo llamaba periódicamente, 2 o 3 veces por semana, para ver cómo estaba, lo saludaba y demás, pero después cuando se descompuso y lo internaron en el Basterrica, ahí ya no pude hablar más porque estaba en terapia intensiva y era imposible conversar con él. El querido tanguero Alberto Castillo pasaba la inmortalidad en la misma semana que se cumplían 50 años de la muerte de la compañera Eva Duarte, pero el que robaba tapas de los diarios era Carlito Saúl, investigado por múltiples causas de corrupción, primero porque se rastreaban más cuentas bancarias en Suiza y segundo porque el New York Times publicó un testimonio de un supuesto agente iraní que aseguraba que el Carlo agarró una cometa de $10 millones para hacer la vista gorda en el atentado a la AMIA. Los abogados de Menem querían demandar al diario Yankee. Pero no era el único presidente con agenda judicial. A Fernandito lo llamaban a indagatoria por los homicidios de diciembre que junto al ex ministro del Interior Mestre tenían que declarar por la responsabilidad política en la represión. El que estaba tranquilo y aprovechando la limada que los diarios le hacían a Menem era de la Sota, que junto a 20.000 militantes se mandaba un acto mostrándose como la alternativa de unidad a la interna que proponía Menem. Sin embargo, como todos sabemos, en el ámbito social y económico nos estábamos hundiendo. La tasa de desempleo tiraba valores históricos y a pesar de que el Ministerio de Trabajo hablaba de que ya habíamos tocado el fondo, la falta de laburo se sentía en varios puntos del país. Una actividad alternativa que venía creciendo con la crisis era la de recicladores informales, o sea, el boom de los cartoneros y cartoneras, aunque los ojos de la clase política se posaban a otra parte, porque los notables del FMI estaban nuevamente de visita con una agenda apretada o de apriete, porque por un lado rechazaban la dolarización, lo cual es lógico porque no tenés la divisa y menos en un país donde los exportadores te evaden unos $900 millones en 4 meses, pero sí te pedían que no emitas y que no abras el corralito, básicamente hacer como que de la Rúa no se fue. Otra cosa que parecía preocupar a los yanquis era la fuga de capitales y la corruptela. Por el lado del corralito, Duhalde prefería ganar tiempo y mantenerlo cerrado, pero en los días de amparos y contraamparos tratando de abrir y de cerrar el corral que Cavallo nos dejó, al gobierno le cayó una resolución de inconstitucionalidad del decreto que intentaba frenar los fallos judiciales que habilitaban algunas devoluciones de los ahorros. Referido a la economía de bolsillo, tenemos que decir que el precio de la carne pegó un salto de golpe y los aumentos de tarifas de transporte generaban problemas en varios rincones del país. Los bolsillos que sí estaban satisfechos eran los del Banco Río, que como quien no quiere la cosa, el Banco Central de Piñarelli le habilitaba un descuentito de 328 millones. Antes de continuar, les recuerdo que si les gusta el contenido, suscribirse y compartir es gratis. Además, si quieren aportar al proyecto, en la descripción paso la gorra virtual con links de Cafecito y Mercado Pago. Continuemos con internacionales. En Ecuador se juntaban los mandatarios latinoamericanos en un contexto apremiante en la región. Brasil estaba perdiendo credibilidad financiera y atravesando una devaluación que preocupaba. Uruguay, por su parte, estaba al borde del default con una hermosa corrida bancaria. En Medio Oriente, Israel atacaba con una fuerte bomba a la Franja de Gaza, matando a 17 personas palestinas, la mayoría menores de edad. En una exhibición de aviones en Ucrania, un piloto perdió el control de un caza y lo estacionó a 45 grados encima del público. 77 decesos fue su saldo.
Pero no todo es muerte, porque en Estados Unidos eran rescatados 9 mineros que habían quedado atrapados después de un derrumbe en una mina de carbón en Pensilvania. En la etapa del deporte internacional, Schumacher era profeta en su tierra, quedándose con el primer lugar del Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1, mientras que en Barcelona, Juan Román estrenaba camiseta y debutaba para la ilusión de los catalanes. Con el 10, ojo también, Juan Román Riquelme en su debut oficial con el Barça. Pero no juntó tanta gente como sí lo hizo en Canadá don Juan Pablo II, que andaba de visita y movilizaba multitudes. Volviendo a la Argentina, fallecía María Antócoles, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y era despedida por su pueblo y sus compañeras de lucha. La que no va a ser recordada como madre fue esta piba que pagó un traslado de 2 bebas a una dirección inexistente y desapareció. Raro. Lo que sí no es tan raro es tener policías secuestradores. Una porque siempre tenés alguno cerca del delito y otra porque los secuestros a esta altura abundaban en todos lados. En Córdoba, por ejemplo, a este chico lo tuvieron 60 horas secuestrado. Sin embargo, todos sabemos que lo importante es que volvía al fútbol y por eso es que de acá nos vamos al bloquecito deportivo, que arrancamos con un Racing que ya se había quedado sin Mostaza Merlo, pero que iniciaba la apertura de la mejor manera, venciendo por 3-1 a Huracán de visitante. El que sí jugaba en Avellaneda era Independiente, que también festejaba contra Lanús su victoria, ellos por 2-0. Hasta acá el video, muchachines. Si les gustó, pónganle me gusta. Si no les gustó, díganme en los comentarios por qué no les gustó. Suscribirse y compartir es gratis. Mis redes y las listas de reproducción están acá en pantalla. Y si quieren darme una mano, en la descripción les digo cómo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.